que nuestro amado un día demostró cuánto amor tiene por cada uno de nosotros, no solo por los que estamos en la iglesia, sino por todo el mundo. Pero los que ya estamos, bendito sea Dios, es que Él mismo ya nos permitió darnos cuenta de que si, amado hermano, Él vino solamente por amor. Amén. Dejó que hermano taco que al Dios sion te vite la hataishta ilel te jate la hataishta na el que hermano tak te vino il hunk akal ay mach ala yaxba talajel ta cruz yuns usholotik tayo tante nasheno kolon ta yekala yak tak ayo hate que hermano tak que ayal. Gracias Señor Jesús por amarme así. ¿Cuántos saben eso? ¿Se lo saben? Hay una parte donde dice, cuando nadie daba por mí, tú pasaste. Cuando dice eso, amado hermano, ¡prum!, se me vino en la mente. Dios, amado hermano, pasó cerca de nosotros, donde estábamos tirados, donde estábamos ahí echados, donde estábamos para muchos tal vez no valías. Para muchos tal vez ya no tenías remedio. Para muchos tal vez este ya no tiene compostura. Para muchos tal vez este ya se va a morir. Pero un día, como dice el canto, pasó Jesús ahí. ¿Y sabe qué, hermano? Él dio todo por nosotros. No solo dio una parte de Él, dio todo. Dio su todo por amor. Entonces ahí, chica hermano, cuando estábamos cantando entonces esa parte donde decía, gracias Señor Jesús por amarme así. Gracias Señor Jesús. Y todavía dice, por cuidar de mí. Amado hermano, Jesús lo dio todo por nosotros. A pesar de nuestra condición, a pesar que nuestra condición no era agradable, pero Él por amor lo dio todo. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 verso 32, porque ahí nos recuerda el Señor por qué vino a este mundo. Podemos ver, amado hermano, donde nos dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿Para qué? Para llevarlo al arrepentimiento, dice la Biblia. Y en Celtal Hichayal, que hermano tak ma batal kik te mach atik tohik ta winikil hatal kik te mach atik mula wilik yu unya suhtes yo tanik yu untes mulikeschi. Ahí, amado hermano, pasó cerca Jesús donde estábamos. Un día estábamos lejos de Él, como dice el canto, ahí tirados. Nadie daba ya nada por nosotros, nada. Ahí te chamenzi, ahí wilte tutsi, que hermano tacte, ahí saco tachin sarna, mayo kistuk yilel que hermano tac, bayel yik, tu yik, mayo machas cañas no pijishate, ahí tu cham tutsi, que hermano tac, hichotik ta sit ate answini que hermano tac. Hay un baile guamachak hasta el pero las yila yotik, las kishtik ahel, las kishtik, amado hermano, pasa el apartarte, tayohlil, te yantique, te viun, como maikish tuktik, tasitik, pero te hace que te diose, que hermano, takichvit ayale, aunque sok multicam, aunque yan yilel kiktik yunate multique, aunque tú bueno te mulil te vinate pasos tique, amado hermano, pero hay algo tic te scop te diose, ha tal yik te machatik. Ma tohik ta winikil te chihe, hata yik te macha ayik ta mulile, hata yik te macha mayo kis poshil ta site answinike, biun yun la hayik bahel, yun la hayabe suhte tan chi. Eso es lo bonito de Dios, amado hermano. A veces de repente hay comentarios, ahí van los que se van a ir al cielo con todo y zapato. Que digan. Y rogámosle a Dios que un día también aquellos que hablan todavía así como tal vez un día dijimos, también un día se den o les permita el Señor conocerlo, y para que también vengan, no que vayan con nosotros con todo y zapato, porque así no va a ser, pero que vengan y que conozcan de ese Dios de quien usted y yo ya lo conocemos. ¿Qué hermano tac? Y me le dije ya al tescop te Dios en mava tal kik te mach atik tohik ta winikil ha tal kik te mach atik mula wilik yo uña sustes yo tanik yo ontes mulikeschi. Si es que, amado hermano, todos los que estamos aquí mula wilotik, ¿no se van a ofender? No se ofenden.
Pero los que estamos dentro de la iglesia, según lo que estamos leyendo, dice la escritura, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes somos, hermanos? Pecadores que nos ha llamado nuestro amado Jesús y nos está preparando para llegar al arrepentimiento, amado hermano, y un día deleitarnos en las bodas del Cordero. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pero también encontré rápido, hace un momentito ahí, lo que dice en San Marcos capítulo 2 verso 17, en el Evangelio de San Marcos 2, 17, así dice la palabra. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús Hichlah yalbe te machatik lek ayik mashtuhun yuun posh taiwanej hanash te machatik ayik tachamel mahauk talkik te machatik tohyo tanik talkik te machatik mula wili que chite cajualtiki hermanotak. Pero una aclaración: cuando vino Jesús a este mundo, se ofrendó por nosotros, murió en la cruz del Calvario. Ese momento cuando Él vino, amado hermano, vino por los enfermos, vino por los pecadores, dice la palabra. Pero le tengo que recordar, amado hermano, que hemos leído la palabra de Dios, que la otra venida, la segunda venida que estamos esperando, ya no vendrá por los enfermos, ya no vendrán por los pecadores, sino que vendrá por la iglesia, que un día abrió su boca y dijo: te acepto como mi Señor y Salvador. Eso es la diferencia entre la primera venida. Él vino a ofrendarse para que todo pecador, para que todo aquel que esté enfermo pueda ser salvo. Pero la segunda venida, que está pronta en suceder, amado hermano, Él vendrá a traer su iglesia. La venida secreta, ya lo dijimos hace 8 días. Será llevado y será juzgada la iglesia en el tribunal de Cristo. Será juzgada la iglesia, no los que no aceptaron al Señor. La iglesia será levantada. Todo aquel que dijo: te acepto como mi Señor y Salvador, será juzgado según haya sido su obra durante el tiempo que estaba con vida. Y si es aprobado, ya dijimos que pasará a otro departamento, llamémosle así, para, amado hermano, esperar que se lleve a cabo las bodas del Cordero. Y aquella iglesia, amado hermano, que salga reprobado, será regresado, ya lo explicamos hace 8 días en Celtal, a esta tierra para disfrutar o padecer o para lavar sus vestiduras, amado hermano, en las tribulaciones que ya nos han explicado. Pero nosotros, vuelvo a repetir, como iglesia, anhelemos, amado hermano, que seamos los que van a las bodas del Cordero. Porque de quién va a depender si vas a pasar ese juicio, ese examen, de usted mismo, de cada uno de nosotros mismos, amado hermano. Hay que hermano tak ala ya está yora ya está el chahol te cajol que mame bajaya hasta yik ishbahel te macha aita mulile mame bajaya hasta yik ishbahel te macha aita chamele, sino que jame hasta yik bahel te pueblo yo un te junkal la yalta ye ya kik atakotan ya kik atakotan y ya un te hat ahwalilat kunetes chie ya un te chamat y chakusha hat chie pisil te macha hich la yale hermano tak ya meshbah yishik ot bahel yash hasta un examen teschie. Hay un cheque hermano tak, eso es el juicio, el tribunal de Cristo, perdón, el juicio del Hijo, sí, por supuesto. Pero amado hermano, calalvin ora la hawalta hawe, la hamte hawe, te acepto como mi Señor y Salvador. En ese momento, amado hermano, te la gilatista libre yo unate de juicio del Padre. A ver si me vayas a enredar. Vino te jotik hashanish botik tabanti juicio yo un te hijo te chie, porque te juicio yo un te tatil te cheja te ashagunate al momento que la jamawe te acepto como mi Señor. Entonces, amado hermano, ahí pasaste a otro departamento, le llamemos así. Ma vayas kashatistas si te tatil te awich pasa el examinar, sino que ha te machas pasatis juzgar, ha te machas pasat examinar, ha este cajo alti Cristo te junk agala yax bata la helagune yunkune. Eso es el beneficio, amado hermano. ¿Quieres saber cuál es uno de los beneficios de ser cristiano o de haber aceptado a Cristo? Es que usted ya no vas a ser juzgado por el Padre, sino vas a ser juzgado por el Hijo. Amén. Porque desde el momento que abriste tu boca, te acepto como mi Señor, ahí pasas a ser, o para ser juzgado por nuestro amado Jesús.
porque hay tres: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El del Padre es cuando aceptamos a Cristo, y el del Hijo, amado hermano, es cuando sea levantada la iglesia y en el bimá de Cristo seas juzgado. Eso lo explicamos hace 8 días. Y el tercero, que es el juicio del Espíritu Santo, amado hermano, nos han explicado a la luz de la palabra del Señor que es ahora la oportunidad. Por eso dice: examínese cada uno a sí mismo antes de tomar los elementos. Entonces este es el juicio, o este es el tribunal del Espíritu Santo, donde, amado hermano, nos venimos y le decimos: Señor, desde que te acepté a ti como mi Señor y Salvador, he cometido tal vez cosas que no son gratos delante de ti. He hecho cosas no agradables delante de ti. Entonces perdóname, Señor. Aquí es. Amén. Sí, me estoy dando a entender o ya los confundí. ¿Qué, hermano tak? Te asheltas mesa te cajo al tique ja señahil o ja te ya te ashate ta tribunal yon te chul Espíritu Santo. Porque en la Hawaii de la Hawik ta wotante cajo al tique Jesucristo te la ashat ate ta tribunal yon te Dios tatile. Ala li ashtal yik mahel te iglesia yon te cajo al tique, hermano tak, que ashbah ta tocal te chi de dicha tsijabil tas junte Dios te yash ash o yash ich o ta opiuna te cajo al tique Jesucristo. Pero, amado hermano, la oportunidad que Dios de mero tukbil ya gilele, amado hermano, en lo que yashbaha taich el tak opta bima de Cristo, te bantiyash kasha taich el tak opion te Cristo, amado hermano, hay oportunidad contigo. Yash no pijotik tas tohol te Dios tas can el perdón, yon te multique banti ora o bin ora, ha te tas mesa te cajo altik te ha te tribunal, yon te chul espíritu, hermano tak. No sé si está bueno eso, pero espero darme a entender, hermanos. Antes de aceptar a Cristo, la palabra dice: pecadores, pero pecadores. Pero cuando aceptaste a Cristo, amado hermano, todos los pecados que habías cometido antes de reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, amado hermano, desde el momento que te acepto como mi Señor, tus pecados para atrás el Señor te lo perdonó desde ese momento. Pero los pecados que hayamos cometido ya una vez aceptado a Cristo en nuestro corazón, es aquí ahora donde el Señor nos va a dar ese privilegio, esa bendición, amado hermano, de ponernos a cuentas con Él. Para que si el día de al rato o el día de mañana o en la noche, amado hermano, te pasa algo y te mueres o te duermes, amado hermano, llegues delante del Señor ya juzgado por el Espíritu Santo, como quien dice que llegando delante del Señor Jesús, mi hijo se puso a cuentas. Entonces, amado hermano, yo no entiendo para mucho, tal vez porque nos hace falta entendimiento, ¿va? Porque o no nos han explicado tal como tal, de que esto es, amado hermano, esto es una bendición. Porque si ayer cometí un pecado, pero vengo delante del Señor, amado hermano, y le digo: Señor, tropecé, caí, resbalé, hice cosas, Dios, conoces todo de mí. Te estás poniendo a cuenta delante del Señor y después participas de los elementos, amado hermano, el Señor nos perdona. Entonces, aunque venga el enemigo, este sí pecó, sí, pero ya te pusiste tú a cuenta delante del Señor. Aunque ya está el tepuco que hermano tak, jame wini que jame anse jame achiche jame quereme mero chopol te bien las pases, pero como tal a ti te jate, amado hermano, la oponiste Dios, la jagualta jamal te amultas tohol te Dios, y la hatzak te copa, la hatzak te pan te haseñahil te svak tal te cajo al ti que, amado hermano. Entonces mabaya shuyu unte puku yas levata multas tohol te Dios, como la pasish cuenta te jate. ¿Sí me expliqué? Chigna vala, amado hermano. Esto sí me deleité, amado hermano. Cuando a mí me lo explicaron, tal vez participábamos en los elementos, tomábamos la copita, comíamos el pan y hasta ahí. Pero, amado hermano, ya una vez que el Señor me permitió entender, amado hermano, que a la yashkasha tal el tas mesa te cajo al ti que hay algo te junte Dios, jujutul tzahta ya mehabahik te chihe. Ay, entonces hay multe jone, ya lon tamulil, hay bicho por las paz mawaya mauk, hermanos. Porque es pisil te macha las tasmul, una vez aceptado a Cristo, las tasmul, esta es la oportunidad que tenemos para decir: Señor, caí. Señor, esto hice. Y el Señor, amado hermano, a través de los elementos,
nos ha de perdonar. Porque recuérdese, el pan representa su cuerpo. Te guaje, amado hermano, seña iltes va, ¿qué tal? La vez pasada las pastas que explicar el por qué son pedacitos de pan, por qué no me dan mi torta, porque yo quiero torta. A veces decimos, amado hermano, si están así en pedacitos el pan, porque ahí está, amado hermano, es como una señal de que un día tu Jesús, el cuerpo de nuestro amado Jesús, fue partido en pedazos por amor hacia nosotros, amado hermano. ¿Y por qué no me dan una copota así? Porque está rico esa uva. Porque, amado hermano, es meramente simbólico, amado hermano, que esa copita representa, amado hermano, la vida, la resurrección que el Señor nos ha de permitir nosotros ya como cristianos. Así es que si te vas en algún lugar y solo te ministran el pan, te están ministrando muerte según lo que nos han enseñado a la luz de la palabra, y no te dan la copa, hermano, estás en peligro. Porque la Biblia dice que partió el pan y después la copa. Tienen que ser ministrados los dos elementos. Hay un dicho que hermano tac, hay de Santa Cena. No digas, no voy a ir porque hay Santa Cena. Que hermano tac. Hay ya la tamulil sunal talel u. Hay ya la tamulil una semana, 15 días. Que hermano tac. Hanar shayal batik te junte Dios. Sahta ya haba. Oponate Dios. Halbeyata jamalte Dios te vinate la pase. Y te Dios ellas pasad perdón y sácate elemento de que hermano tac. Y hayun te me hay 20 las pastas que más cano Dios hay viña estalta todo el tiempo, pero hay 20 las amado hermano. Estás a cuenta. Maba ya shu ya estal macha ya estal. Es que hichabi porque la pasish cuenta te jate. No importa viñil el tejamule. No importa cómo es tu pecado, amado hermano. No importa bin smuk ul tejamul te la taje. Pero como Dios es un Dios de amor, Dios te ha de perdonar si tú le confiesas. Dios, si pasa perdón, te me agualta jamal te jamule. Dicha y altes de Jesús, al aita mesa, soc las sac de pan, la yalbe wokol Dios yon, la shet, soc las pukbe, hich hambot sitik las na va, pero orach aita sitik teschihe, tescopte Dios. Otro de los beneficios, aparte de que, amado hermano, si pecaste ya como hijo de Dios, ya como cristiano, hoy nos pondremos a cuenta con el Señor. Y otro de los beneficios que tenemos al participar en la mesa del Señor es que tus ojos serán abiertos y podremos adorar al Padre. Ay, hermano, ahí estaba yo ahí con esa alabanza. Me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Yo sé, todos los que se acercan a la mesa del Señor, beneficio, les serán abiertos sus ojos. Ay, hermano, pero si veo, sí, tus ojos físicos, sí, hermano. Jamal te hatut site, que hermano te cuento, ubil te hatut site, pero hay algo tic te scopte yo si a la sham sitic espiritualmente hablando. Y que la sham sitic espiritualmente hablando, amado hermano, hatebit y a la tabetic ta ilel te yutzilal te cajo al tique, te escuchulio tan te cajo al tique, y entonces que hermano tac, ma vaya igual, macho un yo tiki. Ayo machahichas pas botion tesbak etale. ¿Cuántos, amado hermano, han experimentado eso de que su cuerpo, no vayamos a la iglesia hoy? Francisco, es tu único día libre, descansa, dice el cuerpo. Descansa, porque si no, y mañana otra vez a trabajar de 7 a 8 de la noche. Y entonces, ¿cuándo vas a descansar? Entonces, a mí me urge que el Señor, amado hermano, este beneficio de lo que nos da participar en la Santa Cena, abra mis ojitos y pueda ver su hermosura. Y así ya no me pese, amado hermano, el buscar, el anhelar más de Él. Hay algo el descopte de Dios que hermano, bueno, hay todo tiempo. Aquí el descopte de Dios está en Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versos 7 y 8. Hichayal, kalal yak perdón. Kalal hich la yilik te answini ketik, spisil hachik, gula hanel yuun hich la yalik. Ochtas nahte machahmula wil chihik, te te saqueo la yalbete Jesús y la wil kahual, yah kebembe pobretik ohliluk te biluke. Sokte ay macha loloy beye stakin chane vueltas holiach sutbey chite winike. Pero te beneficio yo un amado hermano, te beneficio yo un te ya sno pijata mesa te cajo altike hat te ya sno te hanaje.
Vínate y ashnoh ate tanaje, que hermano tak. ¿Cuántos quisieran tener una casa llena? Pero no de tantos hijos, porque también cuesta mantener. Pero amado hermano, dice la Biblia, cuando participas en la cena del Señor, amado hermano, tu casa será llena. ¿De qué? De bendición, amado hermano. Kala yashno pijata altas chuls mesa te cajo altica algo tica la shno te hanaje y vine shno amao te vaya la tut guala nich nave aguac porque luego colta cuenta en el ahora más en estos tiempos, hermano. Yo solo tengo 2, pero son bendición. Pero si te da 4 o 5 y podés, dele. Pero recuérdate que también tú eres responsable por esos bendiciones. Pero hay altes cop te dios yashno te yutila de yashno te ana ta bendiciones tic chites cop cajo altique. Entonces, otro beneficio es que aleluya. Aquí el Tixanta Bantizjun, Lucas capítulo 19, verso 9, amado hermano, Hichayal, Kalaliak Anna te ayamul, perdón, Kalaliak Anna te ayamul, Yayak nohuk te hanahe. Hich halbot yuun te Jesús. Yo te julemish kolel tahanna, como Hanish Umbal Abraham te chiscolale. Ayagoy, amado hermano. Kalalia capaz participar tas mesa cajo altique hermano tak kalalia ka wik ta kush lejal te cajo altique ya ka hueve te guaje ya ka guch te copa amado hermano hay algo tic te bin la ya te kata o bin ya shaba te tatik Dios hermano tak ha te vino til ya shno te hanaje ya te kalalia ka perdón kalalia stalatas tohol te Dios y ya kawal ta hamal te mula wilatas tohol te cajo altique hermano tak ya ya no huk te hanahe. Amén. Kala ya shno pia taletas mesa kahual. Ya shno pi hona te ta mesa pero paso me perdón mere mula wilon shihate. Te kahual te que ya la ya no huk te hanahe hermano tak. Ya shkashon te ora nashtayan. Ya wat akush agotan kala binore ya shkashatas mesa amado hermano. Otro beneficio amado hermano que nos da nuestro Dios cuando participamos en su mesa amado hermano es que nos da reposo. ¿Cuántos necesitan reposo? Yo sí, amado hermano, no que te duermas ahorita, porque te dormís y al ratito venís, como me pasa a mí, a veces me duermo los domingos después del segundo servicio y me vengo. A veces le hago en broma a los hermanos, ay hermanos, le digo yo. Eso no se refiere a eso, amado hermano, sino que se refiere a reposar. Que cuando hay problemas, que cuando hay aflicciones, que cuando hay tormentos en la casa o en la vida o en donde sea, tú puedas estar tranquilo sabiendo que tu Dios será el que se hará cargo de tu problema. Pero eso, amado hermano, lo vamos a obtener cuando participamos en la mesa. Porque hichayal te scoptes, hichte Jesús las pasta mandarte, ya ya veis, hukans baik, ta yash akiltik spisilik, ta wok, hich las hukans baik, ta wok, ta ho winik 100, sok ta lahun yosh winik 50, ta wok, ta wok, perdón. Dios, amado hermano, experto y una yabata kusha gotan. La vez pasada nos enseñaban, amado hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero, amado hermano, ¿de verdad es Jehová nuestro pastor? ¿Nos estamos dejando pastorear? Ahí es donde nos dieron nuestra terapia. Porque, amado hermano, ahora no es que vayas a ver físicamente Dios así en persona y bueno, sí, Señor, sino que están representados por el ministerio quíntuple que ya hemos explicado. Hay un hiche que hermano tak, pero a la liabinora ya está la mesa cajo altic, amado hermano, hay altes cop de Dios, ya la ya kush o tanil, ya la ya kush o tanil, aunque tú lantes agócole, aunque tú lante problemas, aunque tú lante melo tani, amado hermano, pero te me ya katzak beites mesa te cajo altic, ya bat a kush agotan. Slamalil kinalta yohlil te gokole. Ya bats bus kinalta yohlil te gokole, amado hermano. Hermano, te hay en él te hay gokolta yutila nata tojole. No es fácil estar en reposo, amado hermano. No es fácil. Pero te Dios es experto en eso. Aunque haya ta gokola ya bata kusha gotan stukel como Dios tukel hichek hermano tak. Allá al Evangelio en Juan capítulo 12 verso 3 te María la yishtal ohli litro lekil perfume pas miltanardo te vaya el stohol las malbeta yok Jesús sok las kusbet tas sotzelshol no ta yik perfume te nahe kalal yashtalo tiktas tohol te Dios amado hermano o yash kashotiktas chuls mesa
Ya ya botix buhts agotan shi. Ya bats buhts agotan yich el tamuk. ¿Cuántos quieren gozo, amado hermano? Queremos gozo. Queremos gozo. ¿Cuántos quieren? Yo sí quiero, amado hermano. Porque, amado hermano, seamos sinceros, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón en tiempos atrás, estábamos bien felices. No sé cómo estabas tú cuando tú reconociste al Señor como tu Señor y Salvador. Yo no sé, pero yo sí me reconcilié con el Señor cuando estábamos pasando un proceso bien duro, amado hermano. Mi esposa enferma y Panchito, no, Panchito, perdón. Panchito, ya me estoy confundiendo. Panchito que está allá, estaba enfermo, hermanos. Mayuk te paga, gastamos hasta lo que no teníamos, estábamos endeudados. Pero hermanos, cuando nos reconciliamos con el Señor, no te he dicho que sí, creyeres y verás la gloria de Dios. Se sanó nuestra hermana Rosy, mi esposa, se sanó Panchito. Entramos con todo. Ahora sí vi la gloria de Dios. Pasan los tiempos, como que viene un cansancio, amado hermano, el mismo enemigo tan astuto te mete un cansancio para que, ya no. Pero cuando participamos en la mesa del Señor, ya va chansbuchkinal, te devuelve el gozo, amado hermano. Así es que si alguien se siente medio mareadón por cansancio espiritual, amado hermano, hoy es nuestro tiempo, hoy es nuestro momento de decirle: Señor, ya no siento el mismo gozo como cuando sentí anteriormente, ahora quiero ese gozo. Y hoy el Señor nos ministrará a través de la Santa Cena. Ay, cheque hermano, tantas lehel te scopte Dios, hermano, calvetite cajual de cajual, aletish ya caite tantas lehel te hacope. Y sacates mesa cajual tiki hermano, y teme ayabat ya sut bat o ayabat chance buhts agotan tayich el te tamuk hermano. Y no solo eso, amado hermano, tal Lucas capítulo 7 verso 37 y te aquí quitai, ahí te verso pero tascaste para ministrarte de Santa Cena, amado hermano. Y aquí el dijich ayal yak atah perdón tas mesa cajualtiki. Ay tul mulawil ans te teis lumal ala las na te yak tawel ta mesa tas na fariseo te Jesús. La yish tal perfume ta yagwil pasbil ta alabastro. Escuchen. Ay tul mulawil ans te teis lumal ala las na te ayaway te anse mawa ans te bit ishkaltik te lex kush lejal o ay ta mulil las na sba o la ya isba te ay ta mulil te shije tal tasna te banti taitana te banti aita uchel te Jesús o banti skusho yo tante kahualtike tal binate tal sleje pintas leste anse ay la winik nunte yas pas perdón te mule yash bakil shival ma batium bascante perdón yo unte smule ta 7:37 y unte Lucas hichayal, amado hermano, 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Chitescopte Dios. Una mujer pecadora se acercó a Jesús y lloraba, con sus lágrimas le mojaba los pies del Señor y con su cabello, su cabello, si le dicen así, o pelo, porque yo ya no distingo ni cuál es, le secaba así. ¿Y qué creen que Jesús hizo? Tu pecadora, salte de aquí, dijo. No, hermanos, sino que le perdonó sus pecados. Jesús le perdonó a esta mujer que estaba tirada ahí llorando, secándole sus pies a nuestro Jesús y echándole el perfume, amado hermano. Entonces, amada iglesia, el venir delante del Señor y participar en su mesa, hallaremos el perdón de nuestros pecados. Así es que, repito, si estamos aquí, algunos de nosotros, y reconocemos delante del Señor que fallamos, no te quedes sin participar en esa bendición tan preciosa, porque es nuestra oportunidad, amado hermano. Recuerda, cuando aceptaste al Señor como tu Señor y suficiente Salvador, ahí, amado hermano, a partir de ahí ya no vas a ser juzgado por el Padre, pero sí seremos juzgados por el Hijo. Y para ser juzgado por el Espíritu Santo, este es el momento.
Pero amado hermano, ¿y de qué forma va a ser el ser juzgado por el Espíritu Santo? En dar cumplimiento a la palabra donde nos dice que nos examinemos cada uno a sí mismo. Que nos examinemos, así dice la palabra, amado hermano. Te cala yakta huel ate Jesús, la sacte pan, la llave bendición, la shet, sok las puktik la mete, no pogeletik yun, hich la yal, sakagüe anik hajbak etal ini teschihe. Pero un antes la yal, examínese teschihe. Un antes la yal te cajo al ticket, ta ya me habahik teschihe. Tei, amado hermano, ya kaltik shahum vuelta, cajual. Ay la tahtes mule, ay yahlon. Porque de verdad, amado hermano, no podemos decir, es que no voy a decir. No es que lo contes en voz alta, sino que platica con Dios. Él conoce tu vida, Él sabe todo de nosotros, amado hermano. Entonces es que Él solo está esperando, Señor, todo conoces de mí, mis pecados están delante de ti. Entonces, ¿qué hermano tac? Y ya las paso, perdón, te cajo al tique. El Señor nos ha de perdonar, amado hermano, en acercarnos a su santa mesa. Así es que, amado hermano, yo te invito que nos preparemos en esta hora. Hay más versículos, pero vamos a dejar ahí para poder ministrar la Santa Cena. Te cala ya calecta huel ate Jesús, la sacte pan, te yashach vala te ministración, amado hermano. Hay un cheque hermano tac. Te hay tú te leo tic ahora ini. Copontic Dios. Oremos al Señor, amado hermano. Orémosle a Dios, porque nos ama tanto, amado hermano. Recuérdate que Él vino por ti porque estábamos perdidos, apestábamos de tanto pecado. Pero vendrá otra vez y ya no vendrá por los pecadores si no se arrepintieron, amado hermano, sino vendrá por nosotros como iglesia. Pero, amado hermano, antes de ser llevado al tribunal de Cristo, repito esta parte, y ser juzgados por el Hijo, el Señor en su grande amor nos da esta oportunidad de que nos pongamos a cuenta delante de Él, del Espíritu Santo, para que cuando lleguemos delante del Hijo, no, mi hijo sí se ministró, sí participó en la Santa Cena, sí se puso a cuentas allá en el tribunal del Espíritu Santo. No sé si me explico. Porque si llegamos, amado hermano, seremos reprobados y a conocer el anticristo, ya lo habíamos escuchado. Pero es mejor, amado hermano, ahora que todavía estamos con vida, acercarnos al Señor. Señor, aquí estoy, perdóname. Y cuando lleguemos así, allá delante del Señor Jesús, en su tribunal, si hemos participado en esto, seremos beneficiados, amado hermano. Así es que para todos mis hermanos que están viéndonos a través del Facebook, escuchándonos a través de la radio, es necesario que busques una casa donde congregarte y que puedas participar en la Santa Cena, porque ahí es donde el Espíritu Santo nos juzga, o pasamos al tribunal del Espíritu Santo, porque de lo contrario seremos llevados en el tribunal de Cristo. Y si no nos ponemos a cuenta en la mesa del Señor antes de, muy probable que salgamos reprobados y seremos regresados a la tierra y limpiar las vestiduras en la tribulación. Pero invitación como hermanos en Cristo es que participemos en la cena, practicando donde dice la palabra que examinémonos cada uno a sí mismo, y de esa forma tomamos los elementos y tendremos los beneficios que la mesa del Señor otorga. Hay un cheque hermano, Dios me ascolta yo tic, amado hermano, empecemos a orar. Examínese, amado hermano. Ya dije, pecaste, le fallaste al Señor. Que no te impida, hermano. Iglesia. Es que vaya primero tú la paz, de repente más paz, perdón te Dios a Chihotic. Es que, hermano, si conocieras qué pecado he cometido yo, tal vez el Señor no me ha de perdonar. En su palabra dijo: he venido por los enfermos, por los pecadores, para llevarlo al arrepentimiento, dice la palabra. Entonces, deja de estarte culpando más de la cuenta. Solo examínate
y ponte a cuentas delante del Señor, y el Señor te ha de perdonar todo lo que has cometido, porque Él es un Dios de amor. Tenemos tiempo todavía, amado hermano, mientras estamos con vida, el poder venir delante del Señor y ponernos a cuenta, porque ya muerto, lo dije hace 8 días, aunque te enciendan miles de velas, nada se podrá hacer. Pero todavía kushulat, hermano, yashu te yashtalo tiktas tohol te Dios ya kahbatik entregar tasit mula wilon kahwal mashtohobon y tohob te sagun ha, porque te me chamat bahele, hermana, hermano, chamotik bahele, aunque ya wis sunel bayel tamil te chin cantela ma vaya shu ishta tohob te sel te achulele, amado hermano. Hoy que vivimos todavía hay esperanza. Uotik te kushulate, amado hermano, hay to oportunidad contigo, hermano, pero ya muerto, amado hermano. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, confesamos con nuestra boca, Padre, que de una o de otra manera te hemos fallado. Vaya el huyemon kotik kushul Dios. Hay más toho bon kotik tak op. Hay más toho bon kotik tak pensar. Hay vaya viñas pas kotik selta lecta ilel, pero mal lekukta toho la un paslot kotik perdón y chekahual. Ay bon tago tan kotik chekushul Dios mame shana ola monish kotik. Te me machtahish tanal kotik tehmul kotik ke kushul Dios. Ay bon metago tan mame estoy uhibo kahmul kotik te viñas pas kotik ta ora ini kahua. Perdónanos, Padre amado, por todas nuestras faltas, por todas nuestras transgresiones, por todo, Señor Dios, las cosas que no son gratos que hicimos delante de ti, mi maravilloso Dios. Tal vez nos sentimos de repente, yo no he pecado, tal vez podemos decir, porque no nos recordamos, Señor, pero tú sí lo tienes en cuenta todo. Por eso, Padre amado, en el nombre de Jesús, perdona todos nuestros pecados ocultos, que tal vez no nos acordamos ya, Señor, pero que tú sí lo tienes en cuenta. Perdónanos en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Queremos, Señor, participar en tu mesa, pero, Señor, que no sea para multiplicación de pecados, porque dices en tu palabra que el que participa, Señor, sin entendimiento, por eso muchos son débiles, muchos duermen, dices tú, oh Dios, o muchos están enfermos. No queremos ninguno de esos beneficios del participar al no examinarnos, Señor, sino que queremos más bien, Señor, disfrutar de los beneficios al participar en tu mesa santa, Señor, el poder participar de la forma correcta. Es por eso que hoy pedimos perdón, papito lindo, en el nombre de Jesús. Aunque sabíamos que eran malos hacer tal cosa, tal vez lo hicimos, papito. Perdónanos en el nombre de Jesús. Tal vez no ishkotik akahual te maleguk tapasel aywan las paskotik pasa perdón yo uhtat aybon tawotan kotik te mulil te bilas paskotike ya mezcañas tsakotik te elementos te chaspan bilishagun e kahual y chulte samete pane chulte samete copas e kahual. En nombre de Jesús pueden pasar mis hermanos a repartir los elementos.
guardas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Me aferro a mi pronta redención. Santo eres Jesús. Si alguien desea reconciliarse con el Señor antes de participar en la Santa Cena, para poder orar, amados hermanos, Dios antes de ajuetic de elementos y karma notajas tiempo il. Gloria sea al Señor. Y si no, amado hermano, vamos a participar en los elementos. Un San Mateo capítulo 26, Hichayal te calal ya calicta huel ate Jesús la sacte pan, la llave bendición, la shet, sok las puktiklambe, tecnopogele tikyune, hichlayal, saca hueanik hajbak etal inishchi. El pan que tenemos, amado hermano, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que Él ofrendó por amor a nosotros, que fue hecho pedazos y que murió, amado hermano, entró a la tumba. Así es que, amado hermano, vamos a participar del pan, que también simboliza para nosotros como iglesia que se muera las viejas costumbres que traemos, amado hermano. Consumamos del pan. San Mateo capítulo 26, 27, calalta 28, hichayal, socla sacte copa, alcemos nuestra copa con nuestra mano derecha. La yal bego col Dios yuon, socla yaktik lambe hich la yal, uchanikta pisilik, ha chich el ini yuon te yachil chapbil kop, de haya yich malel cuenta, sobolik yuon chayo jibal mulil. La copa representa la sangre de nuestro amado Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Representa, amado hermano, el perdón de nuestros pecados. Representa, amado hermano, que un día hemos de morir, pero seremos resucitados, como lo dice en su palabra. Hay un hermano tag, la copa, vaya el beneficio y ochtalel. Tuhuna y chuhuna y cámbiate Dios te yaukawilbe te yutzilal yaukawilbe espisil de bendición te yichtalel te yakakushik te copa. Tomemos de la copa. Halbi aguacolte Dios, dele gracias a Dios con tus propias palabras, porque este es un verdadero privilegio el que nos ha dado nuestro Dios, de recordar que un día murió por nosotros, de recordar que un día entregó todo por nosotros, de recordar que un día estábamos perdidos y que nadie daba nada por nosotros, pero Él vino, no solamente nos miró, sino entregó su cuerpo, entregó su todo, su vida, hasta que llegó el momento que dijo: consumado es. Y esa palabra, amado hermano, trae grandes beneficios, muchas bendiciones trae, amada iglesia. Seamos agradecidos con Dios. Todo lo que hagamos para Él, hagámoslo por amor, hagámoslo en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Pisil te viñas pastic tas tohol te cajual te que hermano tag pastic, pero socuquialbe y el gokol socukyun yalbe gokol te vina de las pastas tohol tic te vino el lomcucho tic tayotan en hermano tag. En nombre de Jesús, gracias Padre. Gracias Hijo, Espíritu Santo, por este privilegio, por esa mega oportunidad del que nos das en acercarnos a tu banquete, a tu mesa, por considerarnos, por llamarnos. Gracias Padre, a pesar de nuestra condición, nos has dado esa oportunidad. Gracias Jesús, gracias maravilloso Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Gokolagual Dios tatilich anichul Espíritu Santo, de la guaxan tiempo, no pion kotik ta achul mesa. Kajual kol te llamagon kotik, ta sahta yehbah kotik. De manchu que ashialo shan kotik tas pasel te vintimal le kuke. Ha cha kolta yon kotik kushul Dios, porque tas tu que el kotik ma vaya shuk un kotik, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.